Hola, muy buenos días. Mi nombre es Bárbara Liñado y pertenezco al Departamento de Marketing de EasyWorks. Antes de comenzar con esta webinar sobre simulation, permitidme agradeceros a todos la buena acogida que están teniendo nuestras webinars y todos los comentarios que nos estáis enviando. Muchísimas gracias a todos por enviarnos esos comentarios. En realidad estamos haciendo hoy esta webinar y ahondando un poquito más en lo que son los análisis de simulación, gracias a un comentario que nos habéis enviado vosotros. Así que, bueno, para los que no os conocéis, permitidme que os cuente qué hacemos en EasyWorks. Somos distribuidores oficiales de SolidWorks y estamos ubicados en Galicia. Además de distribuir las soluciones de SolidWorks, también ofrecemos servicios de ingeniería de detalle. Gestionamos de manera integral los proyectos y también podemos adaptarnos a las necesidades de los clientes y, por ejemplo, trasladar un equipo de trabajo con todas las herramientas y materiales para que se integre en las instalaciones del propio cliente. Aquí veis una foto de parte del equipo de EasyWorks. Si queréis conocernos mejor, en nuestra web easyworks.es, donde estáis ahora, en quiénes somos, podéis ver todo el equipo que integra EasyWorks. También, además de distribuir SolidWorks, de dar servicios integrales de ingeniería, impartimos formaciones técnicas relacionadas con nuestros productos, tanto a empresas como a particulares. También en nuestra web, en el apartado de formación, podéis ver las próximas que tenemos disponibles de manera presencial o solicitarnos una formación a medida para vuestras empresas. Tenemos un blog en el que subimos cada semana artículos técnicos y también artículos un poquito más comerciales, con promociones y novedades de interés, donde, bueno, podéis encontrar cada semana trucos, consejos y cosillas que seguro os van a ser muy interesantes para mejorar vuestro trabajo día a día. Además, tenemos una newsletter que enviamos cada 15 días en la que os podéis suscribir también desde nuestra web y, por supuesto, podéis daros de baja en cualquier momento que creáis que ya no es de interés para vosotros. Os hago una pequeña introducción de SolidWorks. Ya hay más de 5 millones de usuarios que utilizan las soluciones SolidWorks y más de 1 millón de miembros forman parte de la comunidad técnica y experta de MySolidWorks. SolidWorks, como hay diferentes soluciones que se integran perfectamente con el CAD, ya las veréis, por ejemplo, la de simulación, también está presente en distintos sectores de todo el mundo. Seguro que os veis reflejados en alguno de estos que os pongo aquí como ejemplo. Como os decía, la comunidad de SolidWorks es muy importante. Es una de las cosas más importantes y que convierten a esta herramienta en la herramienta número 1 de diseño CAD del mundo. Esta comunidad que hay detrás se ha volcado en el portal MySolidWorks. Es un portal donde encontrar formaciones y lecciones específicas. También hay descargas de modelos CAD, hay unos foros donde vosotros podéis conectar con la comunidad, hay videotutoriales y muchísimas respuestas a vuestras dudas. Y sin más, os dejo ya con mi compañero Alberto Quintela del área técnica, que os hablará de simulation. Ya hemos hecho hace unas semanas una webinar un poquito más inicial de SolidWorks Simulation y ahora vamos a ahondar un poquito más en detalles de los análisis, como por ejemplo el análisis de caída o de la fatiga del metal. Así que, bueno, si tenéis cualquier duda, os agradecemos que nos la mandéis al email de Alberto, alberto.quintela@easyworks.es, y encantadísimos os las contestaremos o también haremos otra webinar más con vuestras preguntas. Así que muchísimas gracias, esperamos que sea de vuestro interés y que sigáis con nosotros. Buenos días. Vamos a ver un momentito. Vamos a minimizar esta pantalla. Exactamente. Bueno, lo que vamos a ver en la webinar de hoy, a través de una serie de sencillos casos prácticos, son pues, las posibilidades que nos brindan estas 4 aplicaciones de SolidWorks Simulation. Estudio de frecuencia, pandeo, caída y fatiga. La sesión durará aproximadamente media hora. Vamos a iniciar
lo que es un estudio de frecuencia. Aquí tenemos el caso. Bien, con un estudio de frecuencia lo que podemos es determinar cuáles son las frecuencias de excitación que hacen vibrar a nuestros modelos. A estas frecuencias las llamamos frecuencias naturales o resonantes. Y a las formas que adoptan los modelos para cada una de estas frecuencias las llamamos formas modales. Podremos realizar estudios de frecuencia tanto en piezas como en ensamblajes. Vamos a ver cómo resolveríamos el caso de un ventilador, por ejemplo, el que estamos mostrando aquí en pantalla. Para simplificar el cálculo, vamos a estudiar una sola aspa, una sola pala de este ventilador, ya que se cumplen una serie de condiciones de simetría, ¿no? Ya tenemos aquí una configuración que hemos elaborado para suprimir todas las palas, a excepción de una. Activamos dicha configuración y vamos a centrar nuestro estudio en esta pala. Bien, para iniciar un estudio de frecuencia, lo que hacemos es, marcamos la casilla, o sea, seleccionamos la pestaña simulación, clicamos sobre el icono nuevo estudio y elegimos estudio de frecuencia. Aceptamos. En el gestor de simulación hacemos clic con el botón derecho en el nombre de nuestro estudio. ¿Para qué? Para tener acceso a las propiedades de nuestro estudio. Aquí vemos, en la pestaña opciones, que de forma predeterminada se van a calcular las 5 primeras frecuencias naturales. Nosotros podríamos elegir cualquier otro número, pero bueno, 5 van a ser más que suficientes. El resto de valores los dejamos por defecto, los valores predeterminados. Aceptamos. Como vemos, en el gestor de simulación, el material se ha asignado de forma automática. Ya vemos pues con esta marca de verificación verde que se ha asignado un material, y eso es porque lo hemos definido en el gestor de diseño de SolidWorks. Entonces, se agrega de forma automática. Vamos a fijar nuestro modelo, vamos a aplicar una serie de sujeciones. En este caso, aplicamos una geometría fija a la cara cilíndrica interior del eje de esta pala. Aceptamos. El siguiente paso, pues, introducir cargas. Vamos a incorporar una fuerza centrífuga, una carga centrífuga. Elegimos como elemento de referencia este eje, el eje 1. Como velocidad angular vamos a especificar pues unas 3.000 revoluciones por minuto. Que esto, si lo convertimos a hercios, vendría siendo 50 hercios. Bueno, comentar que las cargas tienen una incidencia directa en los estudios de frecuencia, y es que, por ejemplo, las cargas de tracción lo que hacen es aumentar las frecuencias naturales, mientras que las cargas de compresión reducen estas frecuencias naturales. Bueno, por poner un símil, imaginaos la cuerda de una guitarra. Bueno, pues si tensamos esta cuerda, las frecuencias aumentan, es decir, el tono es mucho más agudo. En cambio, si destensamos esta cuerda, las frecuencias son más bajas y, por tanto, el tono es mucho más grave. ¿Ves? Bien, vamos a mallar ahora el modelo. Comentar también que las exigencias de refinamiento de malla en los estudios de frecuencia no son tan importantes como en el caso de los estudios estáticos, como hemos visto en el anterior webinar, ¿no? Es decir, aquí en un estudio de frecuencia podríamos perfectamente mallar con una malla gruesa. Bien, una vez completados estas carpetas, pasamos a ejecutar el estudio. Después de esperar aquí unos segunditos, aquí se nos carga bajo la carpeta de resultados una serie de trazados de amplitud. Concretamente son los trazados de amplitud de los 5 primeros modos de vibración. Vemos en pantalla, en la zona de gráficos, el trazado correspondiente al modo de vibración 1. Podemos animar este trazado para entender un poco mejor lo que es el fenómeno que se está produciendo. Basta con clicar con el botón derecho sobre el trazado, animar, y vemos cuál es bueno, pues, la deformación que está experimentando esta pala bajo el modo 1 de vibración. Y comento, estos desplazamientos que estamos visualizando no son para nada desplazamientos reales, es decir, son cualitativos, no son cuantitativos. Insisto, este programa, el módulo de análisis de frecuencia, solamente calcula modos
de vibración y frecuencias naturales. En ningún momento nos va a reportar datos de tensiones ni desplazamientos. Bueno, pues podemos seguir consultando sucesivos modos de vibración. Por ejemplo, vamos al modo 2, hacemos doble clic sobre el trazado, animamos el trazado para comprender mejor cuál es el fenómeno. ¿Okay? También existe la posibilidad de comparar distintos modos de forma simultánea. Aquí tenemos en el menú contextual de la carpeta de resultados el comando comparar modos. Podemos comparar hasta 4 modos de forma simultánea. Vamos a poner tan solo 2. Y en la zona de gráficos aparecerá, después de unos segundos, estos 2 modos, el modo 1 y modo 2. Los podemos comparar de forma simultánea. Otro dato que nos puede reportar el estudio de frecuencia es la cantidad de masa movilizada, que a veces hay algunos códigos, algunas normativas que nos exigen este dato. Pues bastaría con clicar con botón derecho sobre la carpeta de resultados y ejecutaríamos el comando listar participación de masa. ¿Qué es lo que nos ofrece este listado? Bueno, pues en las columnas X y Z vemos el porcentaje de masa movilizada en cada una de estas direcciones globales. Ese porcentaje en base a la masa total de nuestro modelo. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo aquí? Que en el modo 1 de vibración se está movilizando un 20% de masa según la dirección global X. Efectivamente, si nosotros animamos nuestro modo de vibración 1, vemos cómo claramente, ¿no?, la masa se está movilizando básicamente en la dirección global X. La mayor parte de la masa se moviliza en esa dirección. Comentar también que el modo 1 es el modo bueno, pues, cuya frecuencia natural es la más baja. Por eso también se denomina frecuencia fundamental, la que corresponde al primer modo de vibración. Tanto los modos como sus frecuencias asociadas también las podemos mostrar en formato listado. Pues clicamos botón derecho sobre resultados, listar frecuencias resonantes. Aquí vemos que para cada modo se muestran la frecuencia natural o frecuencia resonante en distintas unidades, ¿no? Por ejemplo, radianes por segundo, en hercios o en formato período. También podemos observar que ninguna de las frecuencias naturales coincide o se aproxima a lo que es la frecuencia de nuestra carga centrífuga. ¿Qué pasaría si alguna de estas frecuencias, por ejemplo, imaginaos que la carga centrífuga estuviese trabajando pues, a 95 hercios? Pues lo que sucedería sería que en el primer modo entraría en resonancia. Consecuencia de esto, pues que las amplitudes de esta vibración, de la vibración en este modo, se amplificarían, se multiplicarían y, por tanto, bueno, pues las deformaciones serían muy exageradas y las tensiones, por consiguiente, también, pudiendo llevar al colapso el material de nuestro modelo. Por eso tenemos que tratar de huir, o sea, de alejar nuestras frecuencias naturales de las frecuencias provenientes de nuestra fuente de excitación. Existen distintas estrategias para ello, ¿no? Podemos desde replantear el diseño de nuestros modelos a fin de redistribuir sus masas o también pues, cambiar las condiciones de contorno, por ejemplo, es decir, cambiar el tipo de sujeciones, la distribución de las cargas, etc. Bueno, esto en cuanto al estudio de frecuencia. Vamos a ver ahora el estudio de pandeo. Venimos aquí a ventana y vamos a este taburete. Bueno, resulta que en piezas esbeltas, las piezas esbeltas pueden experimentar grandes deformaciones laterales cuando estas piezas se someten a cargas axiales. Estas deformaciones laterales generalmente se manifiestan de forma repentina y para cargas relativamente bajas. Bien. Los estudios de pandeo pues nos permiten determinar, por un lado, el factor de carga crítica, que básicamente es el número por el cual nosotros
deberíamos multiplicar la carga actualmente aplicada a nuestro modelo para que se manifieste este fenómeno de inestabilidad, este fenómeno de pandeo. Y por otro lado, este estudio de pandeo también nos puede reportar la forma que adopta nuestra estructura cuando se manifiesta el pandeo. Podemos realizar, al igual que en los estudios de vibración, podemos realizar estudios de pandeo tanto en piezas como en ensamblajes. Vamos a ver cómo resolveríamos el caso de este taburete. Para ello, bueno, pues iniciamos un nuevo estudio. En el Property Manager elegimos, en este caso, estudio de pandeo. Confirmamos. En el gestor de simulación clicamos con el botón derecho sobre el nombre de nuestro estudio para acceder a sus propiedades. Como vemos, de forma predeterminada, en este caso, se va a analizar el primer modo de pandeo, que es el que corresponde al factor de carga crítica más bajo. Podríamos analizar muchos más modos de pandeo, pero bueno, el más crítico es el primero de ellos, el primer modo de pandeo. Entonces vamos a dejar este valor predeterminado del cuadro de diálogo pandeo. Entonces, aceptamos, seguimos avanzando por el gestor de simulación, ya vemos que el material se asigna de forma automática y eso, bueno, pues ya sabemos, es porque lo hemos definido en el gestor de diseño de SolidWorks. En lugar de perder el tiempo ahora definiendo pues, sujeciones, cargas externas y propiedades de malla, vamos a aprovechar que tenemos aquí un estudio estático para recordar que también podemos copiar estas propiedades de un estudio a otro, simplemente arrastrando las carpetas correspondientes. Por ejemplo, en este caso, pues, a seleccionar la carpeta sujeciones, cargas externas, malla, y las arrastro a mi estudio de pandeo. Esperamos un ratito para que se agreguen estas propiedades de forma definitiva a nuestro nuevo estudio de pandeo. No lleva mucho tiempo, son un par de segundos más, quizás. Y bueno, la ventaja de esto, bueno, aquí ya lo tenemos, ¿vale? La ventaja de esto es que lo único que nos resta es ejecutar ya directamente el estudio. Bueno, nosotros ya tenemos los resultados aquí en esta pestañita. Ya he hecho este estudio. Vamos a ver qué es lo que nos reporta el estudio de pandeo. Vemos que bajo la carpeta de resultados se encuentra un único trazado de amplitud, que es el que corresponde al primer modo de pandeo. Vamos a hacer doble clic para mostrar en la zona de gráficos su trazado. Vemos la forma que adopta nuestro modelo cuando se manifiesta el pandeo. También vemos en la zona superior de la zona de gráficos el factor de carga asociado a este primer modo de pandeo, que nos dice que es 3,55. Si queremos entender un poco mejor el fenómeno que se está produciendo en este primer modo de pandeo, podemos animar el trazado. Efectivamente, es así como se manifiesta esta inestabilidad. Si queremos ralentizar un poco la animación, basta con arrastrar este marcador. ¿Vale? Perfecto. Entonces, podemos incluso mostrar tanto el modo de pandeo como su carga crítica asociada en modo listado. Bastaría con clicar con el botón derecho sobre la carpeta resultados. Seleccionaríamos el comando listar factor de pandeo de seguridad. Y aquí vemos esa misma información de la zona de gráficos, pero en formato listado. Ahora, ¿qué es lo que interpretamos con este valor, 3,55? Bueno, pues por tratarse de un valor superior a 1, nos indica que con la carga actual que hemos aplicado a nuestro taburete, que la vemos aquí en el gestor de simulación, que es de 8.900 newtons, pues con la carga actual no se produce pandeo. Solo se manifestará el pandeo cuando yo multiplique la carga actual por este factor de carga crítica. ¿Vale? Ahora, os preguntaréis, ¿qué falla antes el taburete? ¿Por resistencia del material o por pandeo? Bueno, ya conocemos el factor de carga crítica, que es 3,55. Bueno, pues vamos a consultar ahora, ya que tenemos el análisis estático resuelto, vamos a consultar cuál es el factor de seguridad del material. Y vemos que es 1,13.
Por tanto, como el factor de seguridad de resistencia del material es inferior al factor de carga crítica por pandeo, deducimos que el primer fenómeno que lleva al fallo a nuestro modelo es el de resistencia de material, ¿vale? Primero fallará por plastificación antes que por inestabilidad, por pandeo. Bien, ya hemos visto, por tanto, lo que nos ofrece el estudio de pandeo. Vamos a ver ahora el estudio de caída. Nos venimos aquí. Tenemos preparado este modelo. Vamos a esperar a que se cargue. Bien. El análisis de caída nos permite predecir el comportamiento, ya sea de piezas o ensamblajes, cuando se someten a choque, a un impacto. Se pueden evaluar las tensiones, así como las fuerzas de contacto, que se producen en el momento de choque y en instantes inmediatamente posteriores. Vamos a ver el ejemplo de esta cámara, una cámara fotográfica que vamos a dejar caer desde una altura de 2 metros y que impactará sobre un suelo rígido, ¿no? Bueno, para ello lo que hacemos es iniciar, como siempre, un nuevo estudio. En este caso elegimos el estudio de caída, aceptamos y, como de costumbre, clicamos en primer lugar con el botón derecho sobre el nombre de nuestro estudio para tener acceso a las propiedades del mismo, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que se encuentre marcada la casilla grandes desplazamientos. Aceptamos, seguimos avanzando. Materiales. Bueno, vemos que se han asignado también de forma automática porque los hemos definido en el gestor de diseño de SolidWorks. Pero ¿qué pasa? Que estos materiales son materiales perfectamente elásticos. A nosotros nos interesa, para simular con mayor precisión, que estos materiales se comporten como elastoplásticos. Es decir, nos interesa que parte de la energía que se genera en el momento de impacto se consuma en la plastificación de los materiales. ¿Por qué? Porque si nosotros mantenemos estos materiales como perfectamente elásticos, la cámara, tras el impacto, continuaría rebotando, pero de forma indeterminada, para siempre. Y eso pues, no es correcto. Es decir, nosotros tenemos que simular esa disipación de energía, ¿no? Para ello lo que hacemos es seleccionamos todos los materiales de carcasa, bueno, todos los materiales de magnesio, a excepción de la lente, clicamos con el botón derecho, editamos el material y seleccionamos este otro que hemos creado, que no es más que una copia del anterior, ¿no? Es una copia del material magnesio, pero esta vez vamos a especificar que se comporte como un material de plasticidad von Mises. Ya vemos que tan pronto marcamos este tipo de modelo, se nos habilita en las propiedades un campo, o sea, un parámetro, una propiedad, denominado módulo tangente. Esta propiedad lo que define es una rama de lo que es el diagrama tensión-deformación que define pues, ese rango inelástico, ese rango plástico de nuestro material, ¿vale? Bueno, aplicamos, cerramos. Siguiente paso. Bueno, es muy importante en los estudios de caída definir correctamente lo que son los contactos entre componentes. En este caso vemos que se ha creado pues, un contacto global de unión rígida. Es, la unión predeterminada que se asigna de forma automática a nuestros ensamblajes, pues no es el tipo de unión apropiado, ¿no? para este análisis. Nosotros queremos que la carcasa frontal y posterior se puedan separar durante el proceso de deformación. Entonces, para ello, y para facilitar también lo que es la selección de esas caras, vamos a expandir la vista explosionada. Definimos el contacto, un contacto de tipo sin penetración, seleccionamos una cara y la cara opuesta, la de la otra carcasa. Confirmamos, contraemos la vista explosionada, mantenemos como unión rígida
el contacto de estas patillas. Seguimos avanzando en el gestor de simulación. Vamos a por la malla, vamos a crear la malla. En este caso decidimos usar una malla basada en curvatura. Esto ya lo hemos visto en el primer webinar. Vamos a especificar un tamaño máximo de 10 milímetros, mínimo 2 milímetros, confirmamos. Y ahora, muy importante, vamos al siguiente paso, editar la configuración. Aquí, nosotros lo que tenemos que hacer es determinar, a ver, ¿qué tipo de análisis realmente voy a realizar? ¿Qué es? ¿Un análisis de caída o un análisis de impacto? Por ejemplo, el análisis de impacto sería, pues, imaginaos, el caso del ensayo de impacto de un vehículo contra un muro. No es el caso. Nosotros lo que vamos a hacer es un análisis de caída. Por tanto, marcamos altura de caída. El cuadro de grupo altura nos dice que indiquemos la altura desde la cual nosotros dejamos caer nuestro modelo. Hemos dicho una altura de 2 metros, ¿vale? Esta altura se mide desde, o bien, el centro de gravedad de nuestro modelo, o bien desde el punto más bajo de nuestro modelo. Nosotros elegimos la primera de las opciones. En el siguiente apartado, gravedad, debemos indicar cuál es la dirección del vector gravedad. Para ello seleccionamos una entidad de referencia, por ejemplo, este plano que hemos creado, ¿vale? Ya vemos cómo se muestra en pantalla el vector que indica la dirección de la gravedad y también su sentido, ¿no? Correcto. Magnitud. Vamos a dejar la magnitud de 9,81 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Siguiente apartado, suelo. Bueno, aquí indicamos la dirección que sigue nuestro modelo cuando lo dejamos caer. Bueno, pues marcamos la dirección normal, es decir, según la dirección de la gravedad. El siguiente campo nos indica el coeficiente de rozamiento de nuestro suelo. Vamos a dejar el valor 0. Y luego, pues la rigidez del suelo. Tenemos la opción de elegir un suelo rígido o un suelo flexible. Vamos a elegir suelo rígido. Si hubiésemos elegido suelo flexible, se nos habilita una serie de campos aquí en este apartado donde indicaríamos, por ejemplo, la rigidez axial, la rigidez tangencial, la densidad del material de nuestro suelo y el espesor de nuestro suelo. Pero ya digo, nosotros vamos a considerar nuestro suelo como rígido. Confirmamos el Property Manager y vamos al último apartado. Opciones de resultados. Aquí lo que definimos en el primer campo es cuánto durará nuestra simulación después del impacto. Nosotros vamos a marcar un intervalo muy breve, por ejemplo, 50 microsegundos, ¿vale? Si hubiésemos marcado aquí un valor bastante más alto, podríamos incluso capturar alguno de los rebotes de nuestro modelo, pero no nos interesa. A nosotros nos interesa reducir al máximo este intervalo de tiempo porque sabemos con certeza que el caso más desfavorable se va a producir en el primer impacto, ¿vale? Ahora, el siguiente campo nos indica a partir de qué instante después del impacto quiero guardar los resultados del cálculo. Pues nosotros marcamos 0 segundos, es decir, los datos se guardarán a partir del mismo instante en el que se produce el impacto. El tercer campo se refiere en cuántos intervalos quiero dividir el tiempo de estudio, ¿no? Nosotros decidimos dividir el tiempo de estudio, estos 50 microsegundos, en 25 intervalos. De manera que para cada uno de estos intervalos, SolidWorks Simulation me va a calcular, me va a proporcionar un trazado que yo posteriormente podré consultar. Vamos a confirmar estos valores en el Property Manager y a continuación ejecutamos el estudio. Bueno, este estudio yo ya lo tengo calculado. ¿Qué obtendríamos? Pues estas tensiones, desplazamientos y deformaciones unitarias, ¿vale? Tensiones, desplazamientos y deformaciones unitarias que se corresponden con el último intervalo, con el intervalo 25. Vamos a mostrar el trazado correspondiente a tensiones. Aquí vemos, efectivamente, cuáles son la distribución de tensiones, ya vemos aquí en la parte superior de la zona de gráficos, correspondientes al intervalo 25, es decir, con un tiempo de simulación igual a 50 microsegundos. Si quisiéramos comprender un poco mejor cuál es el fenómeno que se está produciendo en este intervalo, o mejor dicho, en todo el evento, sería cuestión de clicar con el botón derecho sobre el trazado, animamos el trazado y vemos efectivamente cuál es bueno, la animación de todo el evento. Si nosotros nos quisiéramos concentrar exclusivamente en el evento
a partir del propio instante de impacto, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos poner este marcador a 0 segundos, iniciamos de nuevo la animación y ahora la animación se concentre únicamente en el instante del impacto y segundos inmediatamente posteriores. Vale, detenemos la animación. ¿Qué vemos? Bueno, vemos que las máximas tensiones se concentran en esta región que vemos aquí, próximo a las patillas que unen ambas carcasas. Vemos que el valor es de unos 199, pero insisto, este valor es el correspondiente al intervalo 25. Es posible que haya pues, una tensión mayor en algún intervalo diferente al 25. Para eso, pues podremos ir consultando intervalo a intervalo. Vamos a seleccionar esta tachuela para no perder de vista el Property Manager y vamos a ir navegando por los distintos intervalos, ¿vale? Confirmamos y vemos cómo va variando la tensión máxima. Una forma mucho más rápida para determinar cuál es realmente la tensión máxima en todos los intervalos es marcando este botoncito que vemos aquí, seleccionando este botón, límites de trazado para todos los pasos. Esto básicamente lo que nos muestra es la envolvente. La envolvente, pues podemos decidir la envolvente máxima o la envolvente de valores mínimos. Nosotros elegimos, en este caso, la envolvente de valores máximos para todos los intervalos, ¿vale? Confirmamos y así obtenemos el valor máximo de tensión para todos los intervalos, para los 25 intervalos. Como hemos visto en el caso de la anterior webinar, podemos delimitar también volumétricamente las regiones donde se está produciendo plastificación. Si recordamos, esto lo hacíamos pues, vía botón derecho sobre el trazado y ejecutábamos el comando isosuperficies. En este caso vamos a marcar como valor máximo el que tenemos aquí registrado en la escala cromática, ¿no? Vamos a poner pues 200 newtons milímetro cuadrado, ¿vale? Y como valor mínimo vamos a poner precisamente el límite elástico de nuestro material magnesio, ¿no? Que sería 155 newtons milímetro cuadrado. Aceptamos y así en la zona de gráficos tenemos perfectamente delimitada la zona plastificada, ¿no? Que es precisamente bueno, pues las zonas próximas a las patillas de fijación. Otra cosa que podemos consultar, como comentábamos al principio, son las fuerzas de contacto. Las fuerzas de contacto. Para ello, clicamos con el botón derecho sobre la carpeta de resultados y nos vamos aquí a fuerzas de contacto fricción. Bien, como sabemos que esta entidad, esta arista redondeada, es la primera que va a impactar con nuestro suelo rígido, pues la seleccionamos. La agregamos a esta ventana de selección y a continuación le damos al botón actualizar. ¿Qué es lo que vemos? Pues las componentes de la fuerza de contacto. ¿En qué instante? ¿En qué intervalo? En el intervalo 25, lo vemos aquí, ¿vale? Podríamos haber hecho cualquier otra consulta en otro intervalo, ¿no? También es cierto que estas componentes las podemos reorientar. Ahora mismo están orientadas conforme al sistema de referencia global, pero podemos reorientarlos pues seleccionando una entidad de referencia cualquiera. Para eso tenemos este campo aquí habilitado, ¿no? Por ejemplo, si seleccionamos como entidad de referencia el plano horizontal, seleccionamos de nuevo la arista redondeada que va a impactar contra el suelo, de nuevo actualizamos. Ahora sí, ¿veis? Tenemos aquí las componentes de este contacto orientadas conforme a este plano de referencia. Bien. ¿Qué nos queda? Pues el estudio de fatiga. Vamos a ello. Nos venimos aquí. Estudio de fatiga. Bueno, decir que los ciclos de carga y descarga debilitan las piezas a lo largo del tiempo, incluso cuando las tensiones inducidas son inferiores al límite elástico del propio material. Este fenómeno se conoce como fatiga. Y la rotura derivada de la fatiga es una rotura agria, es una rotura repentina, es decir, sin previo aviso. Tiene muy poca deformación plástica y, por tanto, es una rotura peligrosa. Debemos evitar este fenómeno, ¿no? Bien, vamos a ver cómo resolveríamos el caso de la fatiga para esta estructura de soporte de un remolque, ¿no?
Bien, es importante, antes de iniciar un estudio de fatiga, haber creado previamente una serie de estudios de tipo análisis estático, por ejemplo. Mira, aquí tenemos uno creado. ¿Por qué? Porque luego estos estudios son los que tenemos que asociar a nuestro estudio de fatiga. Vamos a esperar un ratito para que se cargue el análisis estático que hemos realizado. Vamos a ver. Lleva unos segunditos. Aquí lo tenemos, ¿vale? Hemos hecho un estudio estático de esta estructura. Le hemos aplicado una fuerza, ya veis, una fuerza a la bola, pues de unos 7.500 newtons. Hemos definido una serie de sujeciones. Vale, perfecto. Vale, pues lo que tenemos que hacer a continuación es crear un nuevo estudio de tipo fatiga, estudio de fatiga. Veis en la parte de opciones que existen distintos tipos de estudios de fatiga. Nosotros vamos a elegir el primero de ellos, ¿no? Sucesos de amplitud constante con ciclos definidos, pero que sepáis que podéis hacer también estudios de fatiga con amplitud variable, también con cargas sinusoidales o bien también estudios de fatiga de vibración aleatoria. Nosotros nos quedamos con la primera de las opciones. Confirmamos. Seleccionamos, como siempre, con el botón derecho el nombre de nuestro estudio en el gestor de simulación para acceder a sus propiedades y en la pestaña Opciones vamos a dejar los valores predeterminados, ¿no?, de este cuadro, a excepción del correspondiente al apartado corrección de tensión media. En este caso vamos a elegir como método de corrección de tensión media el método Gerber. Este método de Gerber es muy apropiado cuando usamos materiales dúctiles, como es el caso. Si en nuestro modelo los materiales son de tipo frágil, ¿no?, son materiales frágiles, entonces el método apropiado de corrección sería el Goodman. Si tenemos dudas, podemos seleccionar el método Soderberg, que es el más conservador de todos. Bien, lo dicho, dejamos el método Gerber y los demás valores predeterminados. Aceptamos. Siguiente paso, vamos a asignar los sucesos, ¿no? Para ello, clicamos con el botón derecho sobre la carpeta carga y agregamos suceso. El primer campo nos dice que seleccionemos el número de ciclos carga-descarga a los que someteremos nuestro modelo. Vamos a poner 2 millones de ciclos de carga-descarga. Confirmar. El siguiente apartado, la siguiente persiana, nos indica qué tipo, nos pide que seleccionemos el tipo de carga que vamos a emplear. En este caso, vamos a emplear completamente invertida. ¿Qué significa esto? Pues que la carga que hemos definido en el estudio estático podrá invertir su sentido en función de los ciclos de carga y descarga. Bien, en el listado de abajo, pues es donde nosotros asociamos los análisis previos que hemos hecho. En este caso solamente tenemos un único análisis, ¿no?, un análisis estático, ¿vale? Confirmamos el Property Manager. Siguiente paso, bueno, pues es definir las opciones de resultados. Tenemos dos opciones, todo el modelo o solo superficie. Solo superficie, pues sería una buena elección cuando nuestros modelos son extremadamente grandes. Entonces, el análisis se concentra exclusivamente en la superficie de nuestros modelos. Y es que, bueno, generalmente lo que es el fenómeno de fatiga comienza, digamos, a manifestarse precisamente en la superficie de los modelos, ¿no?, de los materiales. Vamos a dejar todo el modelo porque es un ensamblaje relativamente pequeño. Bueno, ¿qué nos queda? Pues ejecutar el estudio. Nosotros ya lo tenemos aquí resuelto. Una vez ejecutado el estudio, bajo la carpeta de resultados, aparecen dos trazados. El primero de ellos, el trazado de daño, ya veremos, nos muestra, digamos, el porcentaje de vida consumida en nuestro modelo. Todo aquel material que tenga, pues, todas aquellas regiones que excedan del 100%, nos indica que, bueno, pues están fallando por fatiga, ¿vale? Luego, el segundo trazado,
el segundo trazado, si lo hacemos activo, nos indica por regiones cuál es el número de ciclos de carga y descarga que llevan al material a su límite de fatiga, ¿no? Bueno, una cosa que me quedaba aquí pendiente, que me estoy fijando, es a la hora de definir los materiales. Antes de iniciar lo que es la ejecución de nuestro estudio de fatiga, debemos definir el comportamiento a fatiga de estos materiales, ¿vale? Es decir, si seleccionamos los sólidos de nuestro modelo, clicamos con el botón derecho para acceder al modo de edición de material, fijaos, aparece una pestaña que se denomina curvas SN de fatiga. Esto es muy importante, ¿eh? Es muy importante antes de ejecutar el estudio de fatiga. Es una cosa que me quedaba aquí pendiente. Este cuadro de diálogo nos brinda la posibilidad de definir lo que son las curvas SN de forma manual o bien de forma automatizada partiendo de las propiedades del módulo elástico de nuestro material. Si decidimos definir esa curva SN de forma manual, pues en la primera columna indicaríamos el número de ciclos de carga y descarga que llevan al material al colapso, es decir, a la fatiga, y en la segunda columna indicaríamos la tensión alterna registrada en el momento de fallo, ¿no? Para ese número de ciclos. Y así iríamos confeccionando pues esa curva, ¿no? Esa curva, ahora arrastro aquí la ventana, esta curva SN. Otra forma, ya digo, que es la que hemos empleado en este caso práctico, ¿no? Otra forma es definir estas curvas SN de forma automática a partir de lo que es el módulo elástico del material, ¿no? En este caso tendríamos que indicar a mayores si nuestro material es un acero austenítico o un acero al carbono. Ya vemos cómo se completan estos campos, ¿no? Y estas columnas. Bien. Bueno, pues ya hemos visto la funcionalidad de estas 4 aplicaciones y nada, si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna consulta, pues ya sabéis, mi correo electrónico es alberto.quintela@easyworks.es y sin más, agradeceros vuestra asistencia, espero que os haya resultado amena e interesante esta webinar y en fin, un saludo a todos los asistentes y hasta pronto.